Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan. Un feliz inicio de semana, un bendecido lunes 16 de febrero. Damos la lección número 8, la preeminencia de Cristo. Eh, Ayer pues se nos explicaba bien, tenía alguna duda con esto de la preeminencia y es eso, exclusivamente como se nos explicó de que no hay nadie más preeminente que Cristo Jesús acá en esta tierra, en este mundo y en el universo, por supuesto, ¿verdad? Estamos ahí conscientes de eso, claros con eso, porque la lección nos está, diría yo, como dándonos unos tópicos de podernos explicar mejor algunos conceptos que nosotros como adventistas los manejamos bien, pero algo otras iglesias o religiones, vamos a decir así, tienen un mal concepto de los textos. Por ejemplo, el que algunos textos, como los que menciona el apóstol Pablo hoy, que también explica muy bien, eh, de primogénito, algo otro le dan otro sentido, ¿verdad? Que si Cristo es primogénito, eso quiere decir que Cristo es creado y que es el primero creado. Prácticamente es la idea que maneja algo otras doctrinas. Y eso a veces entra en conflicto con algunos de nosotros y, y parece que nos hacen tambalear, ¿verdad? Nos dejan como dudosos si tienen la razón o no tienen la razón, ya que la Biblia dice que Cristo es el primogénito de todo, ¿verdad? Pero seguimos explicando. No creo de que con la lección de este día, el primogénito de la creación, que toca para hoy lunes 16, quede claro la cosa, pero creo que al finalizar la lección vamos a tener claro este concepto, con la ayuda de Dios, por supuesto. Así es que ahí donde se encuentra, hermano, por favor, incline su rostro, tengamos una palabra de oración para que al meditar este concepto en esta mañana, pues vaya esclareciendo un poco nuestro entendimiento. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Bendícela, por favor, ayúdanos a entender, abre nuestro entendimiento y que el consejo pueda quedar claro y grabado en nuestras mentes para poderlo poner en práctica y poderlo compartir. Acompáñanos y quédate con nosotros. Es nuestro ruego y nuestra súplica en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y siguiendo la explicación que el día de ayer se inició, diría yo, eh, el autor de la lección eso nos explica un poco antes de tocar los tres versículos que nos tocan hoy este día, de Colosenses 1, del 15 al 17. El autor de la lección dice que en el Nuevo Testamento el término primogénito casi siempre se refiere, dice, a Jesús. Y ahí nos dan unos textos, como por ejemplo Lucas 2:7, Romanos 8:29, Colosenses 1:15 y 18, Hebreos 1:6 y Apocalipsis 1:5. Si usted va y lee estos textos, pues es lo que nos dan a entender, que Cristo es el primogénito. Muy bien, pero aún dicen en los textos donde la palabra designa a otras personas, estas dicen no necesariamente nacieron cronológicamente primero dentro de su familia. Y aquí vienen otros ejemplos. Por ejemplo, el primogenitura de Isaac. Él es tomado como primogénito. Pero Isaac, vemos de que Abraham ya había tenido otro hijo, ¿no? Que es Ismael. Y si lo vamos a ver legalmente, Ismael es el primogénito. Y usted ve que la historia, incluso en esos países de Oriente Medio, como le llaman, ¿verdad? Ese es el problema que tienen, que los descendientes de Ismael pelean que ellos son los descendientes de Abraham. Y los que descendientes de Isaac dicen que no, que son ellos. Bueno, entonces, ¿cómo es este asunto? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lo entendemos para llegar a una explicación que realmente la Biblia no puede contradecirse ni se contradice y nosotros tiene que quedar claro ese concepto? Muy bien, por eso dice de que
No, no es así, dice en la cronología, primero dentro de la familia. Bien, el concepto bíblico aquí viene de primogénito, enfatiza, dice, la relación especial que tiene un hijo con su padre. Puede ser el primogénito, el primero, puede ser el último. Y aquí nos dan tres ejemplos, cuatro ejemplos, parece, con David, que realmente no son los primogénitos. En el caso, como ya decía, de Isaac, él literalmente es el segundo hijo de Abraham, pero Ismael era el primogénito. Pero, ¿cómo fue la relación póngala, vea la historia de Ismael con Isaac hacia su padre Abraham? Bueno, y ahí tenemos a Jacob. Esaú fue el primero bueno, estos eran gemelos, pero la partera da testimonio, ¿verdad? En la Biblia que el primero que nació era velludo y todo, y ese era Esaú, no Jacob. Entonces, pero ¿por qué Jacob llega a ser el primogénito? Y por último nos da el ejemplo de José. Bueno, José es el último de todo el gran familión que tuvo Jacob, ¿verdad? Y sin embargo es tomado como el primogénito. Muy bien, mis hermanos. Pues, dice, esto es, como dice el actor de la lección, por nombrar algunos nombres, ¿verdad? Que los encontramos en la Biblia de personajes interesantes que la Biblia habla mucho de ellos. Y nos lleva al caso también de David. David dice que fue ungido rey a pesar de ser el menor de 8 hijos, imagínense. Él era el último. Ya por donde nosotros somos en Oriente le dicen el teca leche, el último, ¿verdad? Y ese fue el que llegó a ser, dice el actor de la lección, no obstante Dios dijo, dice, de él, lo pondré por primogénito, el más excelso, dice, de los reyes de la tierra. Así lo explica el Salmo 89, 27. Muy bien, mis apreciados hermanos. También dijo a Moisés, dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esta expresión está en Éxodo 4:22. En este sentido, dice, el término es usado con una connotación, dice, de preeminencia. O sea que es el mayor, no hay otro como él, que no sea igual a él, pues es el punto que estamos tratando de explicar. Y esto se aplica también a Cristo cuando se habla de él como primogénito. No es que él es el primer ser creado en la creación, valga la redundancia, no, porque por eso el apóstol Pablo, por eso vamos a la lectura, y la lectura creo que nos va a dar un punto más de claridad de qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando él primero dice que Cristo es el primogénito, después hace la aclaración en los otros dos textos que vamos a tocar. Vamos a Colosenses 1, 15 al 17. Y mi versión dice textualmente de la siguiente manera: Cristo es la imagen de Dios, oiga bien, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. 16. Aquí ya cambia el contexto, el apóstol Pablo en el 16, y vea que como también la lección nos explica, que el mismo apóstol enfatiza, y no una, no que dos veces o más, el que Cristo es el creador también de este mundo. 16. Por él fueron creadas, dice, todas las cosas, las que están en los cielos y los que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. 17. Porque Cristo existía, oiga bien esta partecita, hermano, subrayala, enfatícela allí, ¿eh? Porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por él, o sea, fueron creadas por él. Más claro no puede hablar el apóstol, aunque en el 15
él usa esa partecita que yo creo que fue muy bien explicada también el día de ayer, que es como una forma de hacernos entender que el apóstol lo que está hablando es que en Cristo nosotros podemos ver al Dios que ahorita no lo podemos ver. Es algo semejante. Así se nos decía el día de ayer, son igual, es la misma persona. Nada más que en Cristo los que tuvieron el privilegio de verlo en persona, vieron al Dios encarnado, como decimos, ¿verdad? Pero era el Dios omnipotente, y el Dios creador de todas las cosas y dueño de todas las cosas. Era Cristo. Y vino para que el ser humano tuviera pudiera ser allí si tal vez se aplica la palabra, pudiera ser una semejanza que estaba viendo al Dios verdadero, al Dios Padre. Muy bien, apreciados hermanos. Por eso que dice, es evidente que Pablo dice, no está sugiriendo, hermano. Oiga bien, no está sugiriendo que Jesús fue el primer ser creado. Enfatizamos nuevamente eso. No está sugiriendo eso en ningún momento. De hecho, dice que excluye categóricamente, dice esa posibilidad cuando dice dos veces y de manera diferente que todo dice lo que existe fue creado por él y para él. Lo que leíamos en el versículo 16. En ambos casos, dice, se señala a Jesús como el agente personal mediante el cual la deidad, dice, llevó a cabo el proceso de la creación. Tremendo. Era necesario, hermano, era necesario. Y por eso cuando textos como los que se nos mencionaron ya, que Cristo dijo, bueno, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Algo así fue lo que él expresó personalmente. Porque alguien le preguntó, muéstranos al Padre. Bueno, ¿y cuánto tiempo he estado aquí con ustedes? He andado con ustedes. Y el que me conoce, el que ha visto a mí, el que me ha visto, pues, ha visto al Padre. Esa fue la respuesta que Jesús dio. Es imposible. Yo pienso que los dejó más aturdidos quizás a los discípulos. Y aunque nos aturden todavía estas cosas a nosotros, hermanos, que se nos hace como difícil de entender, pero a veces el asunto es que el enemigo como que nos da vuelta a la mente y nos ponemos a pensar otras cosas que no es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso dice que la afirmación de Pablo no podría ser más amplia. Todo significa, dice, todo, especialmente el cielo, la tierra. Ah, ontológicamente dice visibles, invisibles, y funcionalmente tronos, dominios, principados, potestades. Estos últimos, dice, términos se refieren normalmente a los seres, dice, angélicos. Muy bien. Para no dejar lugar, dice, a, a equivocaciones o a equívocos, como dice la lección, Pablo señala, dije también, que Jesús existía antes de todas estas cosas. Lo señala. Eso lo dice también en el versículo 16 de Colosenses 1. Ahora bien, dice, la expresión griega traducida como antes significa procedencia, tanto en sentido, dice, jerárquico como cronológico. Pero en todos los demás textos, dice, de donde Pablo la usa, se refiere al tiempo. Bueno, ver, por ejemplo, Primera de Corintios, Gálatas, de Efesios, ahí están los textos donde podemos también ampliar mejor este concepto. Otra razón, dice, que da Pablo para justificar la preeminencia de Jesús es que todas las cosas subsisten en él. Y le podemos agregar también, y por él. Y por eso es que dice que el verbo griego, sinistemi, significa literalmente reunir o unir. Jesús es el factor, dice, unificador del universo, no solo, hermano, por su papel como creador, dice, sino también, dice, en su gran papel como redentor. Somos nosotros creados por Él y redimidos por Él, por creación y por redención. Eso es lo que
realmente estamos tratando de explicar en esta mañana. Muy bien, ahora vamos terminando con algo que está muy interesante, que es para que analicemos y sigamos pensando en este concepto. Dice que Dios es el creador, Dios el creador murió por nosotros. Es algo que estamos claros, ¿verdad? Dios el creador murió por nosotros. ¿Qué podrían, dice, añadir a eso nuestras obras? ¿Qué podríamos añadir a eso de nuestras obras? Nada, hermano, nada. Yo por eso algunas veces he dicho, la salvación ahí está y es del que la quiera tomar. Y usted ya no tiene que hacer nada si ya Cristo lo hizo todo. Si lo único que tiene que hacer es creer en Él, confiar en un sacrificio. Todo ya lo hizo el Señor. Y por eso dice, entonces con esto en mente, ¿por qué blasfema, dice, la idea de que nuestras obras pueden o deben añadirse a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? Ay, mis hermanos, yo una de las que me viene es, si no devuelve los diezmos, ¿cómo va a entrar? Ningún ladrón va a entrar en el reino de los cielos. Hermanos, si ya Cristo lo hizo todo, si lo que necesitamos es entregarle nuestro corazón, sentir el deseo de ir a morar con Él y por supuesto, pues, vivir una vida digna de su presencia. Y ahí te están poniendo cosas. Que si come, que si te pones, que si... Ay, y, y, y será que al hacer todo lo de, que se nos dice que se nos haga, cosas que el ser humano se inventa, como los escribas y los fariseos, que Jesús mismo los criticó por eso. Ponen cargas, dijo, que ellos ni con un dedo quieren mover. Sin embargo, le exigían al otro que hiciera, que dejara de hacer esto, quisiera que lo... No, hermano, y esa es la condición de hoy en día también, así estamos. Cuidado, cuidado. A eso nuestras obras, nada, nada podemos. Si Dios, el Creador, murió por nosotros, Él ya hizo todo. Así es que, por eso dice, porque es blasfema, es una blasfema. Incluso dice, la idea de que nuestras obras puedan o deben añadirse a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Para que usted sea salvo, usted tiene que hacer esto. Si a Cristo lo hizo todo. No puede usted estarle poniendo. Acuérdese lo que Apocalipsis dice, el que le quitare o el que le agregare, pues ahí está la sentencia. Vaya y véala y léala, más bien dicho. Apreciados hermanos, está interesante la lección, conceptos que debemos de tener claros, en especial para cuando nos encontremos con personas que ya sabemos quiénes son los que dicen que no, que Dios, Jehová, Jehová, y Jesucristo es su hijo, lo ven como menos. Y ya el Espíritu ya es más menos todavía. No, nuestra creencia y lo que la Biblia nos enseña es que es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que nadie lo saque de eso, hermano. Y las pruebas aquí están. Estos versículos de Colosenses 1, 16 y 17, para mí son la clave que los debemos de tener en memoria para debatir este tipo de ideas que no van de acuerdo a las Santas Escrituras. Que Dios te bendiga en mi deseo y oración en esta mañana.